Buenos días, hoy les vengo a hablar sobre el shock séptico. Iniciaremos como tal en el periodo patogénico. Este inicia, como lo podemos observar aquí, con el huésped, pues que principalmente es afectado el ser humano. Continuando está el agente, que es pues el que causa como tal esta patología. Entonces están primero los microorganismos, que estos se dividen en tres, que pueden ser virus, hongos o bacterias. Las bacterias pues estas se encuentran divididas en gram positivas y en gram negativas, y pues digamos que las que más facilitan o precipitan el shock séptico son las gram negativas. Continuando, entonces está el medio ambiente. Estos factores influyen directa o indirectamente en el mecanismo anatómico y fisiológico del organismo. Entre ellos encontramos los factores extrínsecos y factores intrínsecos. Entre los factores extrínsecos encontramos 6 precipitantes o asociados pues que vemos. Entonces están 1. Los dispositivos invasivos. 2. Los dispositivos invasivos, que pueden ser la implantación de un catéter central o un marcapasos, y digamos que porque puede ser un agente causal de que porque se presente una infección es porque no se realizó un adecuado lavado de manos, no se tuvo la precaución al momento de manejar con la debida asepsia pues el paquete que íbamos a utilizar para la implementación del catéter central. Continuando, entonces está el tratamiento con fármacos. Aquí encontramos un ejemplo que pueden ser los corticoides y entre ellos está el cortisol. ¿Qué hace el cortisol? El cortisol debilita el sistema inmune, evitando la proliferación de las células T. Para ello las envuelve productoras de interleucina 2 y a la vez insensibles a la interleucina 1, incapaces de producir el factor de crecimiento de las células T. También continuando, entonces está el tratamiento con líquidos. Entre ellos encontramos pues las transfusiones sanguíneas. También están los procedimientos quirúrgicos, y pues acá hay múltiples factores. Entonces pusimos un pequeño ejemplo que puede ser el mal manejo de paquete quirúrgico, realizando una contaminación. También puede ser que se encuentre que no se respeten las zonas de asepsia dentro de la sala quirúrgica, que no se realice un buen lavado de manos, y pues desde ahí comienza a generarse microorganismos que son los que afectan o intervendrían para que genere un shock séptico. Está el tratamiento también con inmunosupresores, pues que principalmente lo que hacen ellos es debilitar el sistema inmune. Continuando, pues también están los factores intrínsecos. Estos son los que pues digamos que se pueden que no podemos modificar. Entre ellos encontramos la edad, entendiendo por la edad que a mayor edad pues los pacientes se vuelven más susceptibles porque su sistema de inmunodeficiencia pues no se encuentra adecuado. Y están a menor edad, o sea, recién nacidos, pues que sabemos que no se encuentran con el sistema inmune activo porque pues todavía no tienen el sistema de vacunas ni pues el sistema pues de defensa activo. Están las enfermedades coexistentes. En estas encontramos un ejemplo que puede ser la diabetes, y pues ¿cómo la entendemos? Entonces la diabetes, a mayor cantidad de glucosa pues el paciente se vuelve pues más difícil, pues a la vez este favorece la propagación de bacterias gram negativas.
También encontramos pues otro factor que es la malnutrición. Pacientes con bajo peso pues tendencia a estar inmunosuprimidos. Y también pues está la disfunción de uno o más de los principales sistemas orgánicos. Entonces, pues definiendo en sí, el shock séptico es el que presenta una alteración generalizada en la disminución de la perfusión sanguínea. Comenzamos entonces para identificar a nuestro paciente, entonces por medio de la clínica. La clínica se presenta de esta manera. Entonces, la clínica se demuestra por qué el paciente en shock séptico puede presentar gran variedad de manifestaciones clínicas. Una de ellas es la frecuencia cardíaca pues elevada para compensar la hipotensión que está presentando el paciente. Como sabemos, el cuerpo es muy inteligente y este tiene su mecanismo de defensa. De aquí se desprenden pues varios. Entonces está primero, como ya lo dije anteriormente, la frecuencia respiratoria aumenta. Se encuentra que también en la tensión arterial hay disociación. ¿Qué quiere decir esto? Que la sistólica aumenta por el gasto cardíaco y la diastólica disminuye, ya que hay menos cantidad de sangre pues fluyendo por el torrente sanguíneo. Disociación quiere decir una tensión arterial. Un ejemplo podría ser dentro de 40 sobre 180, o sea, muy larga la sistólica a la diastólica, y pues ahí se presenta pues las dificultades que nombré anteriormente. También encontramos a nivel pulmonar que se escuchan pues ruidos, entre ellos se encuentran crepitaciones. Hay un desarrollo del desequilibrio entre ventilación y perfusión, dando como consecuencia una vasoconstricción pulmonar y formación de microémbolos pulmonares. Se produce una hipoxemia y frecuencia respiratoria aumentada, pues para compensar la falta de oxígeno, y pues aquí es donde se evidenciarían, como ya lo dije, los crepitantes. A nivel de conciencia, pues empieza a cambiar, ya que la perfusión cerebral está disminuida. El paciente puede aparecer desorientado, confuso o letárgico. La diuresis disminuye debido a la baja pues perfusión de los riñones. No hay tanto flujo sanguíneo, como ya lo dijimos, pues no tienen la suficiente sangre en los riñones para pues así también hacer su debido proceso. Y la temperatura del paciente se eleva como respuesta a los microorganismos invasores. Acuérdense pues que la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. También vemos que las glándulas suprarrenales, como ya lo estaba diciendo, lo cual pues estas también se ven, digamos que activadas, lo cual traduce a mayor adrenalina, pues aumentando así el gasto cardíaco. También vemos que el recuento leucocitario pues se va a presentar que está elevado como parte de la respuesta inmunitaria a los microorganismos invasores, y pues a la vez hay un aumento en nitrófilos inmaduros, que pues se producen porque el organismo debe movilizar un gran número de leucocitos para combatir la infección. Pero pues aquí este aumento de nitrófilos inmaduros, pues hay que verlos que pues como son inmaduros, pues no tienen la suficiente capacidad de defensa como los que son maduros. Bueno, eso es lo que clínicamente pues observaremos. Ahora vamos a hablar específicamente de qué está pasando. Entonces vamos a hablar de la fisiopatología. Entonces, como ya lo decía, hay una alteración en la perfusión sanguínea del cuerpo. Las bacterias generan una respuesta inflamatoria e inmunológica. Estas inician cuando el microorganismo pues penetra como tal en el cuerpo.
Pues en el vaso sanguíneo se encuentran, como sabemos, los glóbulos blancos, que son, digamos, que nuestro mecanismo de defensa. Aquí, como están las plaquetas y los glóbulos blancos atacando como tal a las bacterias, sabemos que aquí, digamos, que mueren, ¿sí? Pero las partículas quedan, las partículas que quedan son las que generan, pues, reacción en el sistema. La respuesta sistémica, pues, que presenta en ese momento es que hay activación como tal de las plaquetas, que pueden generar un hipercoagulabilidad o trombos. ¿Esto a qué se debe? Pues a que los fragmentos de las proteínas son liberados y el desprendimiento de estas toxinas pues son sustancias de los microorganismos que, digamos, habían atacado, y pues estas a la vez activan las cascadas enzimáticas del plasma, que son pues el complemento, la calicreína, la cinina y pues los factores de coagulación y fibrinólisis. Entonces, las células también, pues, ¿qué es lo que pasa? Dañan las células endoteliales. ¿Qué son las células endoteliales? Las células endoteliales pues se encuentran dentro del vaso sanguíneo. Sus características, pues digamos que tenemos en cuenta, sus principales son que son células planas y simples. A nivel de que las células como tal endoteliales están dañadas, pues pueden causar un edema intersticial. También, pues como lo podemos ver, pueden haber hemorragias, ya que pues las plaquetas, que son las encargadas de la formación del coágulo, pues se reclutan, digámoslo así, en sitios específicos donde se esté presentando la afectación de la afectación por los microorganismos, y pues en otros lados, pues ya que, como decimos, las plaquetas están, digamos, que viajando por todo el torrente sanguíneo hacia una sola parte o hacia ciertas partes específicas, en otros lados pues va a haber como tal la presencia de hemorragias, porque pues no hay la cantidad de plaquetas cumpliendo su función. Continuando, pues están como tal ya los diagnósticos de enfermería. Se pueden clasificar pues dependiendo los sistemas que se ven afectados. En este caso, pues como vemos, el primero es el sistema cardiovascular. Sus diagnósticos pues pueden ser: el primero, disminución del gasto cardíaco relacionado con alteración del volumen de eyección, de precarga, la poscarga y la alteración de la contractilidad. El segundo es la perfusión tisular inefectiva cardiopulmonar relacionado con la disminución del flujo arterial. El tercero es el desplazamiento del plasma hacia el espacio intersticial, la hipovolemia relacionada con la respuesta inflamatoria. En este caso se produce un estímulo en el sistema nervioso central con liberación de catecolaminas, alterando la distribución del flujo sanguíneo por vasoconstricción. Pues para esto se utilizarán los fármacos, pues que entre ellos está pues el alfa adrenérgica. Allí también se necesitan pues líquidos cristaloides. Se necesitan los líquidos cristaloides, como lo son pues la gelatina y albúmina. Estos pues como tal se utilizan para mejorar la presión hidrostática y oncótica, y pues el volumen sistólico para aumentar el gasto cardíaco. Continuando, pues veremos pues como tal en el sistema neurológico pues pueden ser uno, pues la perfusión tisular inefectiva cerebral relacionada con la disminución del flujo arterial secundario a bajo gasto cardíaco.
Esto como tal pues sería el siguiente, que es el trastorno de la percepción sensorial relacionado con alteración de la integridad sensorial, alteración de la recepción y de la transmisión de estímulos. La respuesta pues de este es favorecer la liberación de encefalinas y endorfinas. Estas se pueden presentar como edema cerebral, pupila no reactiva y arreflexia. Estas conducen a la vasodilatación y descenso de contractibilidad miocárdica y pues hay mayor riesgo de accidente cerebrovascular. En el sistema respiratorio pues también encontramos diagnósticos de enfermería. Entre estos estaría el deterioro del intercambio gaseoso relacionado con cambios de la membrana alveolar capilar y desequilibrio de la ventilación y perfusión. También encontramos la infección y sobreinfección relacionado con la exposición a patógenos y pérdida de barrera protectora. Esa que favorece a la permeabilidad de las membranas capilares, liberando los mediadores proinflamatorios. Y pues la permeabilidad de las membranas capilares requieren aporte ventilatorio con vigilancia permanente. Para después de un shock, entonces podría ser el diagnóstico de limpieza ineficaz de las vías aéreas relacionado con presencia de vía respiratoria artificial. Continuando está el sistema digestivo. Entonces en este encontramos pues la alteración en la funcionalidad gastrointestinal relacionada con la hipoperfusión. También encontramos un segundo diagnóstico que puede ser disminución de la motricidad intestinal y de la capacidad de absorción de nutrientes relacionado con hipoxia tisular. Esta que hace disminuye la circulación digestiva y pues presenta sonidos intestinales escasos o sin presencia de estos. Y de posible presencia hay úlceras erosivas, hemorragia o posible trastorno de DEAPS. Y pues como tercer diagnóstico prioritario hacia el nivel digestivo está el síndrome del intestino isquémico, isquemia intestinal aguda o infarto intestinal relacionado con sepsis avanzada. Para esto pues los exámenes diagnósticos están entonces endoscopia, colonoscopias, rayos X o tomografías. Entonces, en el sistema renal, pues pueden ser dos intervenciones. Una de ellas es perfusión tisular inefectiva renal relacionada con la disminución del flujo glomerular. La otra es alteración de la función del filtrado renal relacionada con hipoperfusión y disminución del flujo sanguíneo renal. Esta que produce que haya una disminución del flujo arterial renal, incrementando la renina y la disminución de angiotensina. Y pues el efecto que va a causar es una vasoconstrictor. Y a la vez activa el sistema renina-angiotensina que favorece la vasoconstricción de los lechos renales. Continuando, entonces otro pues puede ser el sistema metabólico, que puede ser que haya alteración del metabolismo de azúcares por aumento o disminución en el plasma relacionado con el aumento de los requerimientos metabólicos tisulares. O también está la hipertermia relacionado con el aumento de la tasa metabólica. En el primero, este incrementa pues a las necesidades metabólicas celulares y presenta una hipotermia debido al número de exceso de microorganismos. Hay intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina, ocasionando pues como tal un daño celular y acumulación de los metabolitos. Este provoca pues una muerte celular. Luego de haber mencionado los diagnósticos de enfermería, pues es importante también tener en cuenta las intervenciones de enfermería en estos casos. Entonces, iniciaría con el sistema cardiovascular, en donde a partir del diagnóstico 1 de disminución del gasto cardíaco
la enfermera o enfermero tendrá la labor de establecer la contractibilidad cardíaca por medio del electrocardiograma y posterior se realizará pues el trazo electrocardiográfico, esto con el fin pues de buscar arritmias derivadas de hipoperfusión miocárdica. Y ahora bien, en el segundo diagnóstico, que es el de perfusión tisular inefectiva cardíaca pulmonar, pues en este como tal entonces encontramos valoración de la función hemodinámica a partir de la presión venosa central, la cual se realiza pues ejerciendo presión a nivel de cava torácica cerca de su unión con la aurícula derecha, o también puede valorar la función hemodinámica con un catéter de Swan-Ganz que esta lo que va a hacer es reflejar la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Seguido de esto hablaremos del sistema neurológico, en donde se tendrá en cuenta pues como ya lo han mencionado anteriormente, el diagnóstico 1, que hace referencia a lo de la perfusión tisular inefectiva cerebral, en donde la enfermera pues tiene pues como tal la labor de controlar la perfusión tisular cerebral por medio de la saturación de oxígeno, en donde además deberá hacer un análisis de los gases arteriales, ya que en el sistema respiratorio se valora la pulsoximetría como parámetro para identificar la saturación de oxígeno y asimismo teniendo en cuenta el primer diagnóstico de deterioro del intercambio gaseoso, se va a examinar la oxigenación. Además se evaluarán los gases venosos y la perfusión del paciente. Hablando ya como tal del sistema digestivo, entonces encontramos que se deben realizar pruebas diagnósticas como lo son los rayos X de abdomen, que señalan la presencia de edema intestinal, y pues para el diagnóstico 1 las intervenciones serán como tal control de los niveles de transaminasas y coagulación intravascular diseminada. Y para el diagnóstico 2 entonces encontraremos la enfermera debe hacer un control y promedio de como tal vómito, diarrea o distensión abdominal, ya que el intestino se tornará isquémico por la vasoconstricción general y la hipoperfusión. En el sistema renal pues se debe medir el gasto urinario por medio de una sonda vesical, esto con el fin de obtener un balance y control de líquidos administrados y eliminados. Ya para el segundo diagnóstico, entonces está que es alteración de la función del filtrado renal, pues que se debe determinar la función renal con ayudas diagnósticas de laboratorio, pues como lo son las pruebas de sodio, nitrógeno ureico, creatinina, proteína y pues electrolitos en suero. Finalmente, pues hablando del sistema metabólico, entonces encontramos que se debe mantener las concentraciones de glucosa sanguínea en los valores normales mediante esquemas móviles de insulina, ya que como lo muestra en el primer diagnóstico, la alteración en el metabolismo de azúcares por aumento o disminución en el plasma relacionado con el aumento de los requerimientos metabólicos tisulares, y pues en el segundo entonces la valoración de la temperatura del paciente, en el caso de hipertermia pues utilizar medios físicos corporales y pues administrar medicamentos requeridos. Pues finalizando, pues como tal hablaremos del tratamiento.
Entre ellos pues encontramos, digamos, 5 específicos. Están los inotrópicos positivos, corticoides, el control como tal de la temperatura, catéter de Swan-Ganz y pues el manejo de antibióticos, que es importante para pues combatir el microorganismo, que es lo principal. Entonces comencemos con los antibióticos. Entonces, aquí los antibióticos se pueden presentar para sepsis de origen desconocido, sepsis de origen urinario, sepsis de origen biliar y sepsis nosocomial. En la sepsis de origen desconocido están como tal los gram positivos, que son las cefalosporinas de tercera generación. Está la sepsis de origen urinario, que en estas serán las cefalosporinas, que también son de tercera generación. La sepsis de origen biliar, pues están las amoxicilina y la peperaciclina positiva o taxobactam. En la sepsis nosocomial, pues están desconocido en infección por catéter, y pues estarían los betalactámicos. Y en la posible infección pues por catéter estarían la vancomicina y daptomicina y los aminoglucósidos. Para si es sepsis nosocomial de foco abdominal, entonces está la flora mixta, aminoglucósidos y piperaciclina tazobactam. Y si es por medio de foco urinario, entonces está la piperacilina tazobactam más aminoglucósidos. Continuando, pues el catéter como tratamiento, entonces ¿qué es lo que se hace? Este es insertado en la vena yugular, interna subclavia y femoral. Este como tal lo que hace es medir unas presiones que son la diastólica y la sistólica. Sus valores, digamos, dentro del rango normal es de 15 a 25 milímetros de mercurio, la diastólica es de 8 a 15 y pues la media, que es, digamos, que la que tenemos en cuenta, es de 10 a 20 milímetros de mercurio. En el control de la temperatura, pues este conduce a un marcado aumento de la tasa metabólica, disminuye el gasto cardíaco y la ventilación pues por minuto, y aumenta hasta 6 veces la tasa metabólica, pues ya que el enfriamiento reduce el consumo de oxígeno en aproximadamente un 10% por cada grado centígrado. También encontramos pues los corticoides, que ayudan a la contractilidad miocárdica, y pues por último están los inotropos positivos, que aumentan la contractilidad y mantienen el gasto cardíaco. Ellos está como tal, entre ellos está como tal pues la dopamina, que es el precursor natural, noradrenalina, dobutamina, que aumenta pues la contractilidad cardíaca, y la vasopresina, que es un vasopresor y aumenta pues como tal la diuresis. Y pues eso como tal es todo sobre el shock séptico. Muchas gracias.